Realmente teníamos preparado un caso clínico más sobre dengue en el embarazo, que es algo muy importante, pero vamos a cortar el caso y yo le voy a pedir al doctor Wilfrido Coronel que dé mensajes puntuales en cuanto a lo que es el manejo clínico del dengue. Doctor. Usted es el dueño acá, entonces, claro que sí. Bueno, muy buenos. Perfecto. Bueno, corto, preciso y conciso. Acuérdense que los pacientes se enferman de lo que el médico sabe. Y eso es un reto para la mayoría de nosotros, en el cual vivimos en el trópico y encontramos un paciente febril, pero con todas estas patologías que pueden ser en este mismo paciente. Acuérdense que esto es la pirámide del dengue. Sin embargo, ustedes saben que la mayoría de los pacientes son asintomáticos y algunos de los que son sintomáticos, que ya ustedes saben, y que pueden tener una segunda infección, acuérdense que más o menos entre el 2 al 5% pueden hacer un dengue grave. Y este es el caso. Es un paciente desde el punto de vista social y de una comorbilidad y también de una condición social que es un embarazo. Acuérdense que es uno de los problemas de salud pública y esto es una población en riesgo que está y que además de eso tiene mayor riesgo de mortalidad. Ese es el paciente, es una paciente de 15 años, adolescente de Bolívar, de aquí de Cartagena, y que no tiene ningún antecedente desde el punto de vista importante de comorbilidades en ese momento, buen control prenatal, RH positivo y con antecedentes de infección de vías urinarias. Esto es lo que presentaba, miren, tos, cefalea, petequias, epigastralgia y fiebre de 3 días de evolución. 3 días de evolución. Esto es lo importante de ser el último expositor porque ya la mayoría le han dicho todas las cosas que tiene que decir uno. Entonces miren, el cuadro hemático tiene una leucopenia, miren que no tiene hemoconcentración y las aminotransferasas están ligeramente elevadas. Entonces ese es el primer dato, es un caso sospechoso de dengue. Claro, es un caso sospechoso de dengue, por lo que acaba de decir el doctor Clever, en el cual miren que cumple con la definición que está a su lado izquierdo de ser un caso sospechoso. Y si es un caso sospechoso, entonces miren que yo tengo que ver con relación a todas las patologías que puedo tener en el trópico. Miren que tuvo, por ejemplo, fiebre, tuvo cefalea, tos, que a veces no lo tenemos en cuenta, epigastralgia adecuada, y lo otro que vamos a mirar son leucopenia. No tuvo hemoconcentración, pero tuvo plaquetopenia. Entonces, eso es un caso sospechoso de dengue. Y esas son las otras patologías que pueden tener muchos de los datos similares al dengue. Por eso hay que tenerlo en cuenta en nuestra región. Y esto es lo que confirma que es un caso sospechoso de dengue. Miren que cumple con las definiciones de igualmente tener datos de probabilidad alta de dengue y también algunos de probabilidad media o baja. ¿En qué fase se encuentra? Miren que estamos repitiendo. Yo siempre empiezo por, es un caso sospechoso. Ahora, ¿en qué fase se encuentra del dengue? Nuevamente los datos. Miren que tiene tos, cefalea, petequias y epigastralgia, leucopenia, plaquetopenia y fiebre de 3 a 4 días de evolución. Esa paciente se encuentra no en un estado de la fase febril, sino igualmente ya está en la fase crítica. ¿Por qué está en la fase crítica? Porque tiene dolor abdominal, epigastralgia. Por favor, ténganlo en cuenta. Entonces, esto es lo que tienen que tener en cuenta. Siempre que ustedes estén en la fase crítica, acuérdense que hay una alteración del endotelio 24 horas, que es donde se produce la fuga capilar, y 24 horas después va a restablecerse todo. Entiendan que es allí donde los pacientes se complican. Miren que, además de eso, ¿cuáles son los datos de signos de alarma que tengo? Se los dije nuevamente. Tengo un paciente que cumple con la definición de caso, pero tiene epigastralgia, tiene dolor abdominal, marcador de dato de signo de alarma. Miren que las aminotransferasas no estaban tan elevadas, de acuerdo con lo que dijo el doctor Clever. Ahora, inicio el manejo inmediatamente, ordeno exámenes de acuerdo a los resultados de inicio de tratamiento. No, tengo que empezar el tratamiento inmediatamente. Uno no puede empezar el tratamiento
con el resultado cuando le venga. Tiene que empezar el tratamiento inmediato. Ahora, no es necesario tener los datos desde el punto de vista de confirmación para empezar el tratamiento adecuado de este paciente, ¿de acuerdo? Acuérdense, es una embarazada y miren lo que tiene, dolor abdominal, ¿de acuerdo? 3, 4, 5 días de evolución y esa es la condición para empezar el tratamiento. Acuérdense que uno también tiene que mirar en qué grupo está. Es una embarazada con una condición social, pero además de eso tiene datos de signos de alarma. Entonces, miren el segundo día, ¿qué pasó el segundo día? Mayor epigastralgia, mayor dolor abdominal, ya tiene llenado capilar prolongado, hay alteración de la conciencia, deja de hacer fiebre. Y ese es el aviso parroquial que les quiero decir. Cuando el paciente deja de hacer fiebre, está en la plena fase crítica. No es que se esté mejorando, es que allí donde yo tengo que tener todo enfilado porque el paciente puede entrar en choque. Y miren, además de eso, le hacen una ecografía y hay extravasación. Estoy en plena fase crítica. En plena fase crítica significa que cumplo con todos estos de los datos de signos de alarma. Miren, epigastralgia. Tiene además de eso hematemesis y además de eso tiene alteración de la conciencia y dejó de hacer fiebre. Además de eso tiene extravasación. Entonces ya no estoy, lo que dijo el doctor Kleber, esto es dinámico. Ya no estoy con signos de alarma, estoy con un paciente con dengue grave. Tiene hematemesis, que es un compromiso de clasificación de dengue grave. Acuérdense de las comorbilidades, lo que acaba de decir él. Coinfección, comorbilidades, eso hace que aumente la probabilidad de muerte. Ese es un estudio entre Brasil, México y Colombia, en el cual el paciente con dengue, con comorbilidades, mayor mortalidad. Entonces, miren lo que pasó posteriormente, miren que siguió la leucopenia, pero miren, el paciente entró en acidosis, o sea, tengo ahorita un compromiso pulmonar, además del anterior compromiso. Entonces, ahora, ¿cómo lo clasifico? Ese es un paciente con dengue grave. Pasó de un dengue con signos de alarma a un dengue grave. Ya voy a terminar. Este es el sello del dengue. El sello del dengue es la fuga capilar. Y esa diapositiva que sigue, no se les olvide nunca más. Eso es lo que pasa con el dengue. Mire que hay una liberación de algo que se llama angiopoyetina 2, que mire que a dónde va a un receptor que está acá. Y eso es lo que permite el daño del glucocali y la interacción o la unión de la célula. Entonces, si yo estoy alterando eso aquí en toda la mitad, eso es la fuga capilar, es el sello del dengue. Entonces, el paciente, además de eso, lo tienen que intubar y miren lo que inician, politransfusión y además de eso, vasoactivo. Miren por dónde vamos. Entonces, cuando yo estoy enfrente a un paciente con probable dengue, pero además de fiebre y todo lo demás, está en una disfunción orgánica con una encefalopatía, ese paciente tiene un paso a la muerte si yo no hago muchas cosas. Eso es lo que se debió iniciar, que es el algoritmo C, pero miren que allí resalto que es una embarazada y hay que tener cuidado con la infusión de líquido. ¿De acuerdo? Hay una teoría en este momento que es la tolerancia al líquido y tengo que mirar el tipo de paciente. Entonces, muy respetuosamente les sugiero que se revisen este artículo donde hicimos una revisión que qué líquido usar, cómo usarlo, cuándo usarlo en cada uno de los tipos de pacientes. Entonces, ese paciente, miren, después de intubado, acidosis metabólica, y quiero que miren solamente la parte arriba donde dice leucocitos. Ahora tiene 50,000 y anémico. Todo paciente con dengue que ahora tiene leucocitosis y anemia tiene un shock cardiogénico y está a punto de la muerte. Eso es un dato que a ustedes nunca se les debe olvidar. Shock cardiogénico con leucocitosis. Miren que pasó de una leucopenia a leucocitosis. Y miren el dato de acidosis metabólica con 6.00 y miren el dato en 16. Ahora, ¿qué pasó con la paciente? 60 minutos después de la intubación hace paro cardiorrespiratorio y fallece. Eso es la autopsia de la paciente, compromiso pulmonar, encefálico, hepático y además de eso, crisis vasoclusiva que está descrita cuando los pacientes tienen dengue grave supuestamente en estas regiones del Caribe, que es algo que tenemos que explorar. Y eso fue el final. Miren que al final tuvimos RT-PCR positiva para dengue, descartamos Zika, descartamos chikungunya y además de eso fue un serotipo
2, un asiático americano. Y esa es mi última diapositiva, que no nos quedemos solamente en la sospecha, sino que realmente esto es dinámico, esto es un manejo interdisciplinario y que los pacientes, si uno no les corre y no tiene las cosas claras clínicamente, en 12 a 24 horas no vamos a tener pacientes. Entonces, lo primero que tenemos que empezar es nosotros, los médicos. Debemos de ser conscientes de la enfermedad y no ser banales en el sentido de que este paciente tiene un dengue, ok, pasemos al otro. Un paciente con dengue, si no le pongo encima el ojo, en 12 a 24 horas puede fallecer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Coronel. Y solo unos mensajes, no vamos a hacer preguntas porque estamos pasado el tiempo, pero solo unos mensajes finales basados en lo que miramos hoy. Tenemos estas 3, arbovirosis, dengue, chikungunya y zika, en las Américas, llegaron para quedarse. Estamos viendo la expansión de ella a lugares donde no había transmisión. Estamos viendo ahora países en Europa donde están ocurriendo casos de dengue. El impacto climático que tiene, ¿no?, en el vector y en su transmisión. Y cuando vemos la parte clínica, creo que ellos lo han resumido muy bien. Y quiero cerrar con lo último que dijo el doctor Wilfrido Coronel. Las muertes en los casos de dengue ocurren de manera muy rápida y en ese sentido, mañana en el Salón 2, el Salón 3, donde estamos nosotros, vamos a presentar un análisis de por qué están falleciendo los pacientes con dengue. No vamos a entrar en el detalle médico, es un análisis hecho para los gerentes, para que vean la importancia que tiene ordenar las unidades de salud durante brotes, porque durante las epidemias más vidas salva un gerente que el mejor de los expertos. El dengue no se salva en la terapia intensiva, aprendamos eso. El dengue se salva en la atención primaria, previniendo que los casos progresen a formas graves. Con eso quiero cerrar. Un aplauso para nuestros excelentes expositores y continuamos con el programa del día.